¿Qué tal? Para todos los que andan emprendiendo en México, hay una decisión que se tiene que tomar casi desde el día 1 y es clave: elegir un régimen fiscal. Es como pararse en una encrucijada con dos caminos principales. Hoy justo vamos a analizar a fondo esta lección, vamos a comparar las opciones para que quede súper claro cuál es la que más le conviene a cada tipo de negocio. Entonces, ¿por dónde empezamos? Pues, yendo directo al grano, a la pregunta que va a definir todo el futuro fiscal de un negocio nuevo, ¿nos vamos por el camino tradicional de la persona física con actividad empresarial, o sea, el PICE de toda la vida, o mejor tomamos la ruta nueva del régimen simplificado de confianza, el famoso RECICO? Y ojo, que no es cualquier cosita. Estamos hablando de una decisión bien formal que se toma frente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, por supuesto, ante el SAT. Entender las reglas del juego desde el principio es, de verdad, fundamental para que todo marche bien y sin sorpresas. Ok, para poder elegir, primero hay que conocer. Empecemos por el camino, digamos, más conocido, el que ha estado ahí por más tiempo. Sí, estoy hablando de la persona física con actividad empresarial y profesional. Podríamos decir que es la ruta clásica para muchísimos profesionistas y comerciantes en México. ¿Pero qué es exactamente? Bueno, es el régimen que está pensado para quienes generan ingresos por su propia cuenta, ya sea vendiendo productos, dando servicios como consultorías o con alguna actividad industrial. Aquí lo más importante, el punto clave que hay que grabarse es este: el impuesto se calcula sobre la utilidad, no sobre el ingreso total. Y la lógica detrás de esto es bastante sencilla, pero, la verdad, muy poderosa. Aquí está el corazón del PFE. A todos los ingresos que se cobran, se le restan los gastos que fueron necesarios para operar, o sea, las deducciones autorizadas. El resultado de esa resta es la utilidad fiscal, y es sobre ese monto y solo sobre ese que se paga el impuesto. Pero, como les decía, el camino tradicional ya no es el único. Ahora démosle la bienvenida al contendiente más nuevo, el RECICO, o sea, el régimen simplificado de confianza, que llegó, como su nombre lo dice, con la promesa de hacer todo mucho más simple para la gente. La pura definición ya nos marca un contraste enorme. RECICO se creó para hacer más fácil pagar impuestos. El método es súper directo. Se aplican unas tasas de impuestos fijas y muy bajas directamente sobre el total de los ingresos que se facturaron y cobraron. Y aquí viene lo bueno, sin tomar en cuenta ninguna deducción. La idea es simplicidad total. Muy bien, ahora que ya tenemos a los dos contendientes sobre la mesa, llegó el momento de la verdad. Vamos a ponerlos frente a frente, un verdadero cara a cara para analizar con lupa sus diferencias, sus ventajas y, claro, sus desventajas. Aquí, justo aquí, está la diferencia más grande e importante entre los dos. Fíjense bien, en PFAE el impuesto se calcula sobre la utilidad, o sea, lo que queda después de restar gastos. En RECICO no. Ahí es sobre el ingreso bruto, el total, sin quitarle nada. Esto, como se imaginarán, cambia por completo la estrategia fiscal. Y hablando de reglas de juego, este número es una de las más importantes de RECICO: 3.500.000 pesos. Ese es el tope, el límite máximo de ingresos que se pueden tener al año para estar en este régimen. Así lo marca el artículo 113H de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Si te pasas, adiós RECICO, hay que cambiarse de régimen. A ver, esta tabla lo resume todo perfecto. Mientras que PFI no tiene un límite de ingresos, RECICO sí, y muy claro. Luego, en las tasas de ISR, otra gran diferencia. PFI usa una tabla progresiva, la del artículo 152. Mientras más ganas de utilidad, más alta es la tasa. En RECICO no. La tasa es fija y súper baja, entre el 1 y el 2.5% sobre el ingreso. Las deducciones, bueno, en PFI son la herramienta principal. En RECICO simplemente no juegan. Y para terminar, un gran cambio administrativo. En PFI, la declaración anual es obligatoria sí o sí. En RECICO, los pagos de cada mes ya son definitivos, así que nos olvidamos de esa obligación anual. Con todo esto sobre la mesa, llegamos a la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuál de los dos es mejor? Y la respuesta, como casi siempre que hablamos de impuestos, es: depende. Depende totalmente de cómo sea cada negocio. A ver, RECICO puede ser una joya si lo que se busca es facilidad y menos papeleo. Es perfecto para quienes casi no tienen gastos que deducir, como muchos freelancers o consultores. Además, saber que siempre vas a pagar una tasa fija y pequeña sobre lo que ingresas da muchísima tranquilidad. Claro, siempre y cuando los ingresos no se pasen de los 3,5 millones al año. Pero del otro lado, PFA sigue siendo la opción, y a veces la única posible si los ingresos ya superaron el límite de RECICO.
Es especialmente bueno para negocios que tienen muchos costos, como una tienda que compra mercancía para venderla, porque ahí las deducciones bajan muchísimo el impuesto a pagar. Y un plus, permite meter deducciones personales como gastos médicos o colegiaturas en la declaración anual, cosa que en Resico no se puede. Con este panorama, yo creo que la decisión se empieza a ver mucho más clara. No se trata de que un régimen sea mejor que el otro en abstracto, sino de ver cuál de los dos encaja mejor con la realidad de cada proyecto, con sus números y su forma de operar. Al final del día, todo se reduce a este balance. Por un lado, PFA ofrece precisión y la oportunidad de optimizar los impuestos si se administran bien las deducciones. Por el otro, Resico ofrece una simplicidad increíble y tasas muy atractivas, pero a cambio de olvidarse por completo de las deducciones. Y bueno, con esto cerramos, dejando una pregunta en el aire. La creación de Resico nos muestra una tendencia muy clara hacia hacer las cosas más sencillas en lo fiscal. ¿Será este el modelo que se siga en el futuro para que más y más emprendedores se sumen a la formalidad en México? Bueno, pues eso solo el tiempo y las próximas reformas lo dirán.